En todo caso, si no lo hace, tendrías que hacerlo, porque ahora, como el proceso es tan largo, se queda en el camino, entonces te dicen, bueno, no fue aprobado, o le pusieron 50 observaciones y nadie es responsable, ¿no? Pero eso genera más incertidumbre a la inversión, sin duda. Perdón, y tal vez, más allá de una resolución ministerial, toda vez que se trata de un asunto meramente técnico, totalmente técnico, y directamente relacionado con la inversión, lo cual está a cargo de Perú Petro, ¿no sería tal vez mejor con aprobación del directorio de Perú Petro? Sería ideal, lo que usted propone, sería ideal, ¿no? Pero le estamos dando un nivel más, ¿no? Que al menos entre al Ministerio de Energía y Minas. Pero si lo pueden sacar con decisión del directorio de Perú Petro, sería ideal, solamente, ¿no? Sin duda. Muy, bueno, muy buen comentario. Reducir un poquito la excesiva tramitología, ¿no? Así es, así es. Bueno, continuando, artículo 22 que habla del plazo contractual. Nosotros estamos sugiriendo de que sean plazos iguales para lo que es petróleo y gas y proponemos que sea 60 años, que le da mucho más valor a los contratos, ¿no? Y en los contratos que sean de campos maduros, donde hay producción marginal, declinante, que para estos contratos la vigencia sea la vida económica de los yacimientos, como ocurre en Colombia, ¿no? Si tienen algún comentario los técnicos. Bueno. Sí, para complementar, en este aspecto, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de los recursos que tiene el país. Y los recursos que tiene el país van a poder explotarse en la medida que tengamos una regulación que permita la extracción de esos recursos. En estos momentos, el no considerar en estos campos maduros, en estos campos que tienen producción marginal y declinante, el no considerar el concepto de vida económica de ese yacimiento, lo que hace es que los recursos del país se corten, se vean restringidos de poder desarrollarse. Esta clarificación en la norma permitiría atraer nuevas reservas, atraer nuevas inversiones, mayor trabajo y dar valor a lo que tiene el país. Y lo que tenemos en estos momentos simplemente es un cercenar la posibilidad de extraer esos recursos. Una inquietud en ese aspecto. Bueno, la propuesta indica que se equipara a 40 años, ¿verdad? Y esto de aquí, la propuesta del proyecto de ley, pero la propuesta de ustedes le lleva a 60 años, ¿verdad? ¿Hay algunos antecedentes en otros países de que se tenga este horizonte en los plazos o algún sustento que pueda? En este aspecto lo que tenemos que mencionar es que en los otros países lo que señalan desde inicio del contrato es que la explotación considera ya desde el inicio del contrato la explotación a lo largo de la vida útil del yacimiento, que puede ser más de 60 años. Nosotros estamos, para aproximarnos en este aspecto, y ser competitivos como país, estamos agregando 20 años más a lo que se está proponiendo de 40 a 20 años. Perdón, en realidad yo creo que con respecto a este tema de determinación de cantidad de años y tal, hasta donde yo tengo entendido, no sé, saquen ustedes de la duda, entiendo que el Perú es tal vez el único o uno de los muy pocos países que le establecen plazos a los contratos petroleros, o en realidad sí es frecuente a nivel mundial establecer plazos a los contratos petroleros y no establecerlos de frente como el manejo de la vida útil del yacimiento. Lo usual en estos contratos en el mundo es el concepto de la vida útil del yacimiento, porque lo que buscan los estados es recuperar la mayor cantidad de recursos que tiene el país, y eso es lo que hace que apliquen este concepto. Nosotros hemos ido cortando esta posibilidad y lo que estamos haciendo es acercarnos a lo que el estándar en la industria señala. Es por eso que lo que podremos hacer es apoyar a la comisión en buscar la data que sirva de sustento
para esta propuesta. Ok, continuando, tenemos un comentario del artículo 22A. En este artículo se establece la posibilidad de extender los contratos en producción por 20 años más, pero sujeto a nuevas inversiones. Lo que nosotros estamos proponiendo es que, y baja de regalías, ¿no? Y lo que nosotros estamos proponiendo es que también se incluya aquí la posibilidad de ver las regalías en la producción básica y no solamente regalías en la producción futura sobre nuevas inversiones. También darle autoridad a Perupetro para que prepare la metodología y el procedimiento aplicable a esto, para darle mayor rapidez en la toma de decisiones. Y por otro lado también que no haya una participación directa del OEFA o Sindermin evaluadora para ver si se le da este beneficio a la empresa. Nosotros consideramos que los contratos vienen siendo actualmente ya fiscalizados por OEFA y Sindermin. La gran mayoría de los contratistas son empresas internacionales que cotizan en bolsa. Sus estándares ambientales y técnicos son incluso muchísimo más altos a lo que establece la legislación acá. Entonces lo que estamos proponiendo es de que haya mucho más agilidad y mayor toma de decisiones de Perupetro y sobre todo acogiendo el buen comentario de que tiene que haber una fiscalización, una supervisión para que no haya algún tipo de corrupción, ¿no? Continuando, el artículo 25, que habla sobre el plazo de los contratos, el plazo de la exploración. Nosotros proponemos de que este plazo sea de 10 años, ¿no? Que si una empresa declara un descubrimiento comercial, pueda continuar realizando exploración y que sea por un plazo de 10 años. En el artículo 31, que habla sobre el garantizar el derecho de tránsito de los contratistas al área del lote, queremos que haya una mayor participación de Perupetro. Actualmente cuando hay algún tipo de problema social o de cualquier otro tipo, Perupetro no acompaña al contratista. Perupetro es el socio natural de los contratistas y debería de acompañarlo como es representación del Estado y acompañar al contratista cuando éste lo requiera para poder resolver los conflictos o problemas que se puedan presentar en el campo. Seguidamente, nuestro comentario va al artículo 38. En este artículo ya existente se agregó que se le tiene que entregar a Perupetro la información técnica y cualquier otra. Nosotros estamos de acuerdo y actualmente se le entrega a Perupetro, como bien lo dijo el ingeniero Monjes, toda la información técnica, geológica, geofísica, petrofísica para su base de datos. Pero ese agregado que han puesto y otra nos lleva al inversionista, le va a llevar a una incertidumbre que no vaya a ser que con ese pequeño agregado vayan a pedir información confidencial, información comercial, financiera, ¿no? Entonces consideramos que tiene que haber una garantía, un recorte en eso y que continúe como es actualmente, que las compañías cumplen con presentar toda la información a Perupetro y Perupetro actualiza su banco de datos, ¿no? En cuanto a nuestra propuesta en el artículo 71, que ya lo comentó Felipe, es que cuando termine un contrato, Perupetro reciba los estudios de impacto ambiental, permisos, pero faltó poner ahí una precisión, que Perupetro sí los recibe, pero Perupetro también pueda voltearse y entregárselos al nuevo contratista, ¿no? Faltó poner esa precisión,
que Perupetro lo puede transferir al futuro contratista que tome el área, ¿no? Sí, sí. Este es un tema muy importante porque estos instrumentos ambientales, por ejemplo, EIAs, ¿no?, para sísmica, para perforación de pozos, implican años de trabajo y años de aprobaciones en el Estado, que, digamos, el contratista finalmente o perforó un pozo y no encontró o no pudo conseguir el socio para poder hacer la inversión, y por más que quiere quedarse en el lote no pudo y tiene que devolverlo, el Estado, en este caso Perupetro, debería asumir el título de esos instrumentos ambientales, y como su rol es ir a buscar otros inversionistas para que el área pueda seguir manteniéndose en exploración, debería poder pasarle esos instrumentos ambientales al nuevo contratista. Esa es la idea, ¿no? Que no se pierda todo ese esfuerzo de estudios y el nuevo contratista tenga que empezar a hacer nuevamente estudios ambientales que igual van a tomarle años, ¿no? Ese es el concepto. Continuando, tenemos un comentario en el artículo 44, que es la quema y venteo de hidrocarburos. En la propuesta que hemos recibido, se establece que la quema y venteo de hidrocarburos se encuentra prohibida en todas las actividades de hidrocarburos, salvo los supuestos previstos en las normas reglamentarias correspondientes. Consideramos que este texto crea mucha incertidumbre. Actualmente hay un proyecto de reglamento que ha sido prepublicado. No sabemos cómo finalmente va a salir. Nuestra propuesta es de que el artículo 44 no sea modificado, sino que se mantenga el mismo texto, que se viene aplicando correctamente en todas las operaciones, y en el cual se establece claramente que el gas natural que no sea utilizado, comercializado o reinyectado, el contratista, previa aprobación del Ministerio de Energía y Minas, podrá quemar el gas. Y aquí sí les cedo la palabra a los técnicos, porque ellos tienen mucha experiencia que en la prueba de pozos se requiere quema de gas de todas maneras, ¿no? O quema de hidrocarburos, de petróleo incluso. Exactamente. Quisiera comentar acá un punto muy importante, lo que es la exploración de un pozo. En un pozo no sabemos, por ser exploratorio, no sabemos qué es lo que vamos a tener, qué volúmenes vamos a tener, qué flujo podría tener. Y lo que se hace técnicamente en todo el mundo es realizar, una vez terminada la perforación del pozo y llegada a la profundidad, realizar algunas pruebas cortas, controladas, para poder, mediante esas pruebas, establecer ese potencial a través de las pruebas del flujo que puede dar ese pozo. Si ese flujo de producción de petróleo, de gas, no es probado, definitivamente no se puede saber si ese pozo tiene potencial o no para seguir invirtiéndose en el área, perforar nuevos pozos, etc. Entonces estamos hablando de una actividad que es básica, que es esencial para la exploración. Y de la forma como está redactado este artículo, simplemente está cortando la posibilidad de exploración, porque genera una incertidumbre total. Yo como inversionista voy a perforar un pozo exploratorio y no sé si lo voy a poder probar, porque me están prohibiendo de lleno, en los casos de exploración, probar el pozo, porque a la hora de probar el pozo en etapa de exploración, necesariamente tengo que quemar los hidrocarburos. Al quemar esos hidrocarburos es lo más ecológicamente protector al ambiente, porque estamos evitando que haya una emisión de hidrocarburos al ambiente. Entonces, estamos hablando de una actividad controlada, una actividad que es fundamental para poder probar el potencial de ese pozo, y no tenemos ninguna duda de que debe haber esa prohibición ya en etapa de producción, en etapa de desarrollo.
cuando ya se ha aprobado, cuando ya se ha elaborado todo el proyecto y comienza la producción del área. Para esa etapa estamos totalmente de acuerdo y de acuerdo a los estándares también de las empresas petroleras en el mundo, no se queman estos hidrocarburos, pero es fundamental hacer la precisión para la exploración. De lo contrario, simplemente se está cortando la posibilidad de exploración. Podríamos dar toda una cantidad de medidas a favor de la exploración, pero si se mantiene este extremo de la norma, podríamos generar un efecto todo lo contrario que se busca. Sí, totalmente de acuerdo. Hay pozos en que se perforan y encuentran petróleo, pero al momento de probar, o sea, de hacer fluir el hidrocarburo desde el subsuelo a la superficie, viene petróleo y gas. Entonces hay que medir las cantidades que se requieren y en la exploración no tenemos infraestructura en la superficie suficiente como para almacenar. Porque es exploración, entonces necesitan formas que ya están contempladas en la ley que te permiten venteo, quema o evacuación de los hidrocarburos hacia otro lado, pero esa es la razón y claro, es para la exploración. Durante la explotación económica ya se sabe que ese campo se puede explotar durante muchos años, se construyen todas las facilidades y se evita el estar quemando el hidrocarburo que tiene un valor, ¿no? Esa es la idea. Ok, continuando con la exposición, tenemos un comentario de la cuarta disposición complementaria final. Aquí lo que nosotros queremos es que, ya como hemos mencionado, que se autorice a Perupetro para negociar con los contratistas el porcentaje de regalías aplicables, no solamente a la futura producción que pueda tener, sino que también se debe ver sobre la producción básica, que también se puede hacer regalías escalonadas por yacimientos. Si en un lote hay un yacimiento de petróleo pesado, de petróleo ligero, que tengan diferentes tipos de regalías, para así hacernos mucho más competitivos, como existe en otros países como en Colombia y Ecuador, donde ellos sí tienen régimen de regalías comparativas y distintas, ¿no?, de acuerdo a los yacimientos que se pueden encontrar en un lote. Seguidamente traemos nosotros una propuesta que se aplique una declaración de impacto ambiental día en las actividades de exploración, sin excepción de ningún tipo. Incluso un día para lo que es sísmica y perforación de pozo. Nosotros consideramos de que la exploración es una y no se puede dividir dentro de ella en sísmica y perforación de pozo. ¿Y por qué decimos que sea sin excepción de ningún tipo? Porque ya tenemos la experiencia que cuando se pidió opinión cuando se estaba preparando el reglamento de actividades de hidrocarburos actualmente en vigencia, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente se pusieron de acuerdo que se podía aplicar un día en la costa. Pero hubo el tema que cuando se hizo la redacción final pusieron una serie de excepciones a la regla del día y por tanto hasta ahora no se ha podido aplicar un día. Por ejemplo, en lo que es offshore, dijeron, si por ahí hay un arrecife, entonces no es aplicable. O en zona de Talara, noroeste, si por ahí hay unas dunas o algo así, entonces no se aplica el día. Entonces nos hicieron una pequeña trampita. Entonces lo que ahora queremos es de que sea aplicación de día sin excepción de ningún tipo, ¿no? Y ya como hemos mencionado, con eso evitamos que se preparen en etapa de exploración, estudios de impacto ambiental completos, que son realmente enciclopedias que nadie las lee, y le puedo decir incluso que las empresas consultoras ambientales estaban cobrando hasta $2 millones por hacer un estudio de impacto ambiental, por la cantidad de visitas, workshops, entradas, impresiones que se tiene que hacer. Y consideramos que al ser la actividad de exploración temporal,
no es necesario contar con un estudio de impacto ambiental completo. Sí, si la empresa tiene éxito y tiene algún descubrimiento y ya pasa a la etapa de producción, entonces sí, ahí se puede exigir, ya que se va a quedar la empresa 40 años, digamos, entonces sí que prepare que obtenga su EIA completo. Adicionalmente, sugerimos que todos los permisos de autorizaciones adicionales que se tenga que obtener para la etapa de exploración no tomen más de 60 días su aprobación. Porque actualmente uno logra sacar su EIA y se demora 2 años o más y dice, ya, estoy listo. No, ahí tienes que entrar a sacar una serie de permisos adicionales que te pueden tomar 1 año, 1 año y medio o más. Y producto de eso, como ya mencioné, el Perú perdió la ventana de precios altos y no perforó y no realizó exploración, comparando solamente a países como Colombia, ¿no? Y como ejemplo práctico lo puedo decir, en la empresa donde trabaja Ronald, Perú y Colombia comenzaron al mismo momento, en los precios altos, y producto de los permisos y tramitología solamente se pudo perforar 2 pozos, ¿no? Y en cambio en Colombia perforaron ¿cuántos pozos? 80 pozos. 2 contra 80, porque ahí pudieron sacar todos los permisos más rápido, y siendo la misma compañía, y entonces pusieron su énfasis en Colombia y no en Perú. Entonces no podemos dejar que pasen esas situaciones, ¿no? Presidente, justo antes que usted llegara le explicábamos que este es un tema que está recogido en las legislaciones de los otros países. Y esto es uno de los temas que también nos restan mucha competitividad. En los últimos años en Perú lamentablemente no se ha perforado, y si no se perfora no descubrimos reservas y en consecuencia no podemos incrementar nuestro volumen de producción de crudo. Mientras los otros países de la región han implementado el día para todo tipo de actividad, y en muchos casos con una declaración jurada se otorga la autorización. En promedio no toma más de 60 días en todos los países de la región que se pueda aprobar las autorizaciones para perforar. En el Perú, 4 años. Entonces eso claramente es una forma de impedir de manera indirecta la exploración en hidrocarburos. Entonces, lo que estamos proponiendo simplemente es poner una regulación similar a los países de la región. Ya está implementado otros países que también tienen alta sensibilidad ambiental. La verdad que nosotros a veces no comprendemos por qué en el Perú vamos un paso más allá de otros países que también tienen las mismas condiciones que los nuestros para operar, incluyendo selva amazónica, etc. Entonces simplemente estamos pidiendo que se incorpore una disposición que nos ponga al mismo nivel que los demás. Y esto es un elemento fundamental para que los inversionistas puedan venir. Una perforación de hidrocarburos, o sea, de petróleo y gas, toma 4 meses, 4 o 5 meses. O sea, hoy día 4 años para obtener el permiso, para hacer una perforación 4 meses y si un pozo seco no descubrió nada. Entonces estamos tomando tiempos muy largos y alejando la inversión. Eso es lo único que estamos pidiendo. En realidad, que se incluya en la ley lo que hacen nuestros vecinos para tener las mismas condiciones y poder competir con ellos. Si no, y la verdad que no entendemos razón por la cual se ha puesto tanta exclusión. Si el impacto de una perforación, un pozo perforatorio, el impacto es mínimo. Y se requieren unas condiciones, como mencionaba, de un estudio de impacto ambiental completísimo. La verdad que nadie lo entiende. Ningún país de la región lo tiene, muy pocas legislaciones en el mundo lo tienen, y no hay una explicación técnica ni tampoco costo-beneficio de por qué un EIA para perforar, salvo que se quiera impedir que se perfore, ¿no? Si es que hay una forma, si indirectamente uno quiere impedir que haya inversión, pues pone unas condiciones que sean tan difíciles de cumplir que no va a haber inversión. Y esa es la respuesta por la cual hoy tenemos la producción histórica más baja de producción de crudo, que son 40.000 barriles, presidente, y casi ningún pozo perforado. Entonces hemos tocado fondo porque tenemos regulaciones de este tipo. Entonces, simplemente queríamos mencionar eso. Lo que estamos planteando la DIA es algo estándar en todos los países con los que competimos, es una condición de competitividad y se explica claramente en que la perforación es una actividad poco invasiva y que no genera impactos al ambiente. Y no hay ninguna razón para que autoridades basadas sin sustento técnico ni análisis costo-beneficio la prohíban, ¿no? Sí, una consulta en esa parte del día.
Algunos sugieren que sí hay alguna excepción, ¿no? O sea, en este caso, las reservas, por ejemplo, naturales o las áreas naturales protegidas, ¿no? Porque acá en la propuesta es que se haga este día, pero sin excepción de ningún tipo. ¿Qué le parece alguna excepción de esa naturaleza? No, lo que queda claro es que no se puede perforar un parque nacional, eso está clarísimo, ¿no? Lo que nosotros estamos diciendo es de que en las áreas donde sí se puede hacer exploración, que sea con un día, ¿no? Y lo que digo es de que no nos pongan, se quite esa trampita que nos pusieron, ¿no? Que las excepciones son tan grandes que en la práctica hemos vivido que hasta ahora no se ha implementado un día. Así es. No se ha logrado que el ministerio acepte un día ni para sísmica. Todas son zonas sensibles. En consecuencia no hay día. Entonces, por eso es que, desgraciadamente, sí, entendemos que hay un tema de discrecionalidad del funcionario público que quería aplicarla con criterio, ¿no es cierto? Eso no ha ocurrido. Y eso nos ha llevado a que el día de hoy el Perú ha perdido miles de millones de dólares de inversión por esta situación. Ahora, no sé, como mencionaba Germán, no se puede invertir, no se puede explorar en áreas naturales protegidas. Es una área que está restringida. En consecuencia, no hay necesidad ahí de decir que salvo las áreas naturales protegidas, porque ahí no puedes explorar, ¿no? En todo caso, lo que sí es cierto es que, y aquí no hay ninguna intención, obviamente, de bypassear autorizaciones, ni estándares, ni controles. El tema es cómo logramos una regulación que el funcionario público no la pueda interpretar de manera discrecional diciendo no se puede y impedir la inversión. Creemos que ni debemos flexibilizar de tal manera que se dejen de lado los controles, eso nosotros no estamos de acuerdo porque siempre hay el riesgo de que se cometa algún exceso, ni por otro lado también las prohibiciones que terminan llevándonos a la situación actual. Por eso estamos tratando de buscar un balance que permita que efectivamente el inversionista tenga la certeza de que en un plazo determinado, predecible, va a poder obtener su autorización para perforar. No como ahora que no sabe cuándo. En consecuencia, no puede planificar. Para poder hacer una perforación tiene que conseguir los equipos, tiene que contratar a la gente. O sea, y a veces le dice, bueno, ya va a salir en 3 meses sale, y tengo que ir preparándome, y resulta que me paso 3 años sin que salga la autorización. Y en el interín tiene que pagar todos los costos fijos vinculados a haber tenido que adquirir los equipos para perforar, contratar a la gente para hacerlo. Además, el costo adicional que implica desarrollar todos los estudios técnicos innecesarios y totalmente prescindibles, o sea, un estudio de impacto ambiental, ¿cuál? $2 millones. ¿2 millones de dólares para qué? Para perforar, para determinar algo que no genera ningún impacto. Entonces, todo eso al final nos saca de competitividad con los países de la región. Entonces, los inversionistas dicen, venir a invertir al Perú es excesivamente costoso, excesivamente, la tramitología nos termina agotando. Y por otro lado, en el Perú pareciera que mientras más se genere costos al inversionista es mejor. Ese es un poco, tratando de ser un poquito duros con el mensaje, ¿no es cierto? Porque no necesariamente es así, pero muchos inversionistas expresan en que en este tipo de casos, por ejemplo, es una demostración cómo el Perú no quiere atraer la inversión, porque teniendo la DIA aprobada, sin embargo, aplica la excepción para todos los casos. Ese es un poco el resumen. Vuelvo a repetir, esto está en las legislaciones de otros países, no estamos reinventando la rueda, no estamos proponiendo algo que no haga. Y vuelvo a decir, países que tienen la misma situación que el país, selva amazónica, costa, mar, igualito. Y esto lo tienen. Inclusive en países como Estados Unidos, presidente, hemos traído la gente de Repsol para en Alaska, 60 días para poder, todos los permisos. ¿No? Entonces hemos tenido varios de nuestros inversionistas que nos han traído las experiencias y nos dicen el Perú, sin duda, lamentablemente esto no es una buena data, el Perú es quizás uno de los peores países en términos de incentivos para la inversión en hidrocarburos por la tramitología y el excesivo tiempo que se toma para aprobar. Yo quiero hacer una precisión más todavía. Uno dice, o sea, las empresas se tienen que enfrentar a estos permisos largos y todo, y entonces uno piensa, bueno, las empresas se van. Y además, y las empresas que están acá y están luchando por tratar de obtener esta cadena de permisos y autorizaciones, el gran problema que ha habido es de que ningún funcionario quiere ser destacado para, digamos, una empresa extranjera, ningún funcionario quiere venir a trabajar al Perú, porque frustra su carrera, quema su carrera, porque cuando vienen acá tienen que reportar en la matriz, estoy sacando permisos 1 año, 2 años, y inmediatamente en la matriz dicen, este funcionario es ineficiente, y queman su carrera. Y entonces los mejores funcionarios no quieren venir. O sea, ya hemos llegado a ese colmo, que
que hasta los funcionarios no vienen. Para